Hola, buena tarde. Mi nombre es Marisabel Salazar. Pertenezco a la Facultad de Ingeniería Civil. Con nuestro equipo de trabajo en este semestre trabajamos la práctica de la materia física eléctrica, en donde durante todo el semestre se basaron en todo el tema de leyes de Kirchhoff, leyes de Ohm y todo el manejo de los circuitos RC. Todo el tema se trabajó por medio del simulador de PET, en donde nos permitió hacer cambios de variables en corriente, en voltaje y en resistencias en circuitos mixtos paralelos, utilizando baterías, resistores. Para poder medir las comparaciones, se aumentan o disminuyen proporcionalmente. En este momento, cada uno de mis compañeros hará la presentación de las leyes que utilizamos para de esta manera poder determinar valores de corriente, voltaje y carga en una resistencia o en un circuito de RC. La ley de Ohm. La ley de Ohm es el análisis de circuitos sencillos y esta ley no se puede aplicar en la mayor parte de situaciones. La ley de Ohm solo se cumple cuando el conductor se encuentra en un rango de temperatura y esta ley solo se cumple cuando los materiales son ómnicos. Para poder analizar esta ley se hizo una actividad donde se miró las cargas que podía tener en una determinada situación. Con respecto a esta actividad se tomaron los datos de corriente y resistencia equivalente, donde obtuvimos una gráfica que nos muestra que la corriente aumenta o disminuye proporcionalmente al voltaje. Cordial saludo, mi nombre es Alejandra Porras. A continuación les contaré acerca de la experiencia con las leyes de Kirchhoff. Estas leyes son una gran herramienta para el análisis de circuitos. Les cuento que en 1847 el físico alemán Gustav Kirchhoff introdujo sus leyes conocidas como la ley de corrientes y la ley de voltaje de Kirchhoff. La primera ley de corrientes establece que la suma algebraica de las corrientes que entran o salen a un nodo son cero. Matemáticamente lo podemos escribir como la sumatoria de corrientes y estas son igual a cero. Entonces, para que podamos hacer una suma necesitamos por lo menos dos elementos conectados a un nodo y decimos que las corrientes que entran se consideran positivas y las que salen son negativas. La segunda ley de voltajes de Kirchhoff establece que la suma algebraica de los voltajes alrededor de una trayectoria cerrada son igual a cero. Matemáticamente lo podemos escribir como una sumatoria de voltajes con igualdad a cero. En la práctica realizada nos planteamos los siguientes objetivos. Aplicar las reglas de Kirchhoff, que son el resultado de las leyes de conservación de la energía y de la carga, en el análisis de los circuitos eléctricos. Y también establecer los protocolos adecuados para las mediciones de variables eléctricas como corriente y voltaje. Para ello utilizamos el software Apple Circuit Construction ubicado en la página de PET Colorado y a su vez utilizamos Microsoft Excel para graficar y analizar los diferentes datos obtenidos. Procedimos a ensamblar el circuito y sobre cada elemento asignamos un valor. Identificamos de izquierda a derecha las mallas del circuito. Para posterior a ello, medir los voltajes y ubicarlos en las tablas correspondientes. Como podemos observar en las tablas de Excel, se comprueba la ley de Kirchhoff, donde la sumatoria de corrientes es igual a cero. Tanto para la malla 1 como para la malla 2 y 3 observamos el resultado después de aplicar la sumatoria. Posterior a ello, se configura un circuito con los valores presentados en pantalla para encontrar la corriente en R4 y estos son los datos obtenidos. A partir de lo anterior se realizan los cálculos pertinentes y se da aplicación a la fórmula para encontrar el error relativo entre los valores teóricos y los valores experimentales. En adelante les contaremos las conclusiones obtenidas de esta práctica. El siguiente tema que vamos a tratar acá en el artículo serán los circuitos RC. Estos circuitos RC son una parte importante en el campo de la electricidad, tanto para conocer como para entenderlo.
y estos están basados en una resistencia y en un condensador para que se pueda cargar la energía. Para poder entender este concepto un poco más claro, vamos a ver un pequeño ejemplo de un circuito RC. Lo que tenemos acá es un circuito que está conectado con una resistencia, un capacitor en serie, y a su vez estos dos están conectados a una fuente de voltaje. Para este caso tenemos dos objetivos principales. La primera es que la corriente fluye siempre en un sentido, pero puede cambiar dependiendo del tiempo. Y la segunda, puede que se vea reflejado que el capacitor se cargue o descargue según el tiempo que transcurra. Entonces, en los circuitos RC se utiliza parte de la ley de Kirchhoff como consecuencia de que se pueden utilizar en cualquier circuito serie o paralelo. Entonces, como tal, en la segunda regla de Kirchhoff nos dice que el voltaje puede ser igual a la corriente que fluye en este medio por la resistencia menos la diferencia potencial en el condensador, es decir, donde esta diferencia potencial es la carga sobre la capacitancia que tiene el condensador. Pueden existir dos formas. En un tiempo igual a cero, esta corriente será el voltaje sobre la resistencia cuando el condensador no se haya cargado. Es decir, poniendo un ejemplo, tenemos un interruptor, apenas se coloque el interruptor, el voltaje en cero, digamos, ese tiempo que transcurre igual a cero cuando yo conecto ese interruptor, la corriente va a ser igual a esta ecuación cuando ese condensador pues apenas, o sea, no se ha cargado, apenas va a iniciar. Cuando el condensador se ha cargado completamente, la corriente se volverá a cero y la carga será igual al condensador por el voltaje. En el laboratorio tuvimos una serie de experimentos con algunos de los circuitos que nos dejaba el simulador. Para obtener estos datos del capacitor, tomamos el tiempo y el voltaje que tenía el capacitor en aproximadamente 10 segundos, con una diferencia de 0.5 entre cada uno de ellos, 0.5 segundos. Y para dar con este dato pues utilizamos esta fórmula. Entonces con esta fórmula lo que queríamos hallar eran las aproximaciones entre A y B, y una vez hecho eso teníamos las diferencias entre este dato teórico, que es prácticamente la ecuación, menos el voltaje que manejaba el capacitor, para así poder crear un resultado cercano a cero y poderlo comparar con la herramienta Solver. Como resultado tenemos una gráfica del dato teórico en comparación con el capacitor. Vemos que el capacitor en los primeros espacios se genera unos resultados variantes, mientras que conforme pase el tiempo se nota que existe una constante. Esto pasó también para el proceso de descarga en el capacitor, ya que colocamos le quitamos la batería al simulador y de ahí pues tuvo un ascenso en picada al inicio y luego lentamente fue bajando hacia la constante 0. Como conclusiones, tenemos que la relación existente entre la resistencia, la corriente y el voltaje por medio de estos análisis de datos pueden variar su corriente y su voltaje en las resistencias que lo constituyen. Otra forma de ver este artículo es que
Todas estas prácticas que se hicieron con la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff y los circuitos RC nos plantearon cómo estos circuitos de serie y paralelo pueden unificarse para los diferentes estudios que hay en la electricidad. Y ya como observaciones finales, pues en la ley de Ohm se alcanzó a ver ese error teórico que presentaban en algunas resistencias. Digamos que ese porcentaje de error pues se pudo identificar qué tipo de equivalentes tenía estos circuitos armados. Esperamos haya sido de su agrado la información empleada y esperamos verlos en una próxima ocasión. Gracias.